rejuvenecido, amén, y fortalecido en Él para poder seguir adelante, amén. Bien, mis amados, les invito a abrir sus Biblias en el Evangelio según San Mateo. Evangelio según San Mateo. En el capítulo número 8. Evangelio según San Mateo, capítulo número 8. Mateo 8, vamos a dar lectura del verso 1 al versículo número 4. Amén, ¿lo tenemos todos? ¿Le parece bien si nos ponemos en pie para honrar esta palabra? Y leemos la escritura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y he aquí, vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo: mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Amén. Hasta ahí la lectura de la palabra. Sí, oremos a nuestro Dios. Amantísimo Padre Celestial, en esta noche nuevamente nos encontramos aquí en tu casa de oración. Permítenos, mi Dios, por medio de esta escritura, encontrar, mi Dios, respuesta a nuestras necesidades espirituales. Así como este hombre, oh Dios, del cual lo narra en tu palabra, recibió de parte tuya tu misericordia. Asimismo, mi Dios, imparte en esta noche de tus misericordias en medio de este pueblo que ha venido hoy a tu casa, mi Dios, a buscar de tu presencia. Te lo pido, mi Señor, asimismo que tomes control y dominio de cada uno de tus hijos, de cada circunstancia, aún de los niños, mi Dios, para que todos podamos, mi Padre Celestial, asimilar esta enseñanza con reverencia, Padre, y también con disposición para ponerla en práctica. Gracias pues te damos, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Podemos tomar nuestros asientos, mis queridos hermanos y amigos que nos están visitando en esta noche. En este pasaje bíblico de Mateo capítulo 8, vamos a meditar en 4 principios bíblicos para poder acercarnos a Jesús en medio de nuestras necesidades. Este texto narra 4 principios inviolables, inmovibles, que servirán como una fuente de búsqueda, una fuente, diríamos, o una directriz apropiada para poder acercarnos, de una manera correcta al Señor. Ahora, recordando la clase anterior del domingo pasado, recordemos, si me acompaña por favor rápidamente, al Evangelio de Mateo capítulo 5, recordando que Jesús, luego de haber iniciado su ministerio y habiendo elegido primeramente a unos discípulos, entre ellos Andrés, también tenemos a Pedro, a Jacobo y a Juan, es decir, a los 4 primeros de ellos. El Señor en el capítulo 5 sube
a un monte y desde ahí da un sermón conocido como el sermón de las bienaventuranzas, y algo meditábamos referente a ellos. Pero Jesús en ese monte no se limitó tan solamente a dar las bienaventuranzas y bajó. No. La Escritura menciona que tras las bienaventuranzas, todo lo que usted logra encontrar desde el capítulo 5 hasta el capítulo 7 fue una letanía, o fue un discurso que fue dado a todos los presentes. Es decir, que las bienaventuranzas simplemente sirvieron como una plataforma para luego dar el mensaje, de una manera mucho más explícita, de una manera más gráfica e inclusive con ilustraciones a esa gran multitud que se encontraba, frente a Jesús, esperando de él recibir algo. Algo importante también, que se puede ver en el capítulo número 8, y acompáñeme por favor, verso número 1. Es lo que va a acontecer cuando Jesús desciende o baja de ese monte. Verso número 1. Cuando dice ahí, descendió Jesús, ¿de dónde? Del monte. Recuerde, las bienaventuranzas simplemente fueron una plataforma, para luego exponer mucha más voluntad, de nuestro Dios a ese pueblo. Pero la Biblia dice que descendió de ese monte. Ahora, ¿por qué un hombre, de acuerdo a la Escritura en el versículo número 2, un hombre leproso no le salió al encuentro en el monte? Bueno, por una sencilla razón. La sociedad judía a los leprosos los tenía bien catalogados como personas de alguna manera rechazadas o rechazables por la ciudad, por la sociedad. Todo esto porque se atribuía que la lepra era un sinónimo, o un calificativo de maldición para Dios y obviamente también para el pueblo. Es decir, que todo hombre que tenía lepra o le llegaba a dar lepra, era un hombre desde ya descartado dentro del vínculo social de la nación judía. Un hombre leproso era un hombre, por así decirlo, contaminado. Un hombre, que hasta cierto punto estaba rechazado de la gracia de Dios. Ahora, vayamos al verso 1 y entremos en materia. Recuerde, 4 principios básicos para acercarnos de una manera correcta hacia Dios. Cuando descendió Jesús del monte, primer punto, dice ahí, le seguía mucha gente. Ya habían recibido lo más esencial. ¿Qué cosa? La palabra. Recuerde que lo más importante que Dios quiere darnos antes de los milagros, es primeramente recibir, su palabra, su voluntad. Porque es por medio del mensaje de Dios o de la palabra de Dios que la fe de los hombres puede ir en aumento. Si Jesús no daba el mensaje, amado hermano, la fe en la gente no hubiese podido elevarse o no hubiese podido incrementarse. Es luego del sermón, de la predicación, que muchos comenzaron a seguirle. ¿Para qué? Para recibir un milagro. Dicho esto, verso número 2, veamos pues. He aquí vino un leproso. Recuerde, leproso. Por ahí bien se podría decir una persona que en todo su cuerpo tenía una llaga maligna, regada en todo su organismo. Ahora, para complementar, acompáñeme al Evangelio de Lucas, en el mismo escenario, pero visto bajo otra óptica. Capítulo número 5. Lucas, capítulo número 5. Da algo adicional. Mateo simplemente lo presenta como un leproso, nada más. Pero Lucas le da algo adicional para identificar a ese hombre leproso.
La lepra no solamente era una llaga que podía aparecer en alguna parte del cuerpo. Este hombre tenía algo adicional. Verso número 12. Sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre, y ahí dice algo adicional. ¿Qué cosa? No solamente que tenía lepra, sino que estaba llena, sí, o lleno todo su cuerpo de esa lepra. A usted le puede salir, o no sé a quién de pronto en su niñez o aún en su adultez, si ha podido de pronto contraer algún tipo de empeine. Sí, son unas champitas pequeñas, sí, redondas, que muchas veces pueden provenir a consecuencia de algún contacto con algún animal, con algún bicho o algo que esté de pronto sucio, y que si la piel es muy sensible puede llegar a dañarse, puede llegar a lastimarse. Y eso, si no se trata, tiene algo muy particular el empeine, que con el tiempo comienza a crecer. Ahora, la lepra no digo que era algo similar al empeine, pero la lepra, si bien es cierto, eran asimismo infecciones en la dermis de la piel. Estas se iban multiplicando si no se llevaba una debida, diríamos, asistencia médica, que en los tiempos de Jesús era una enfermedad incurable. No había cura para la lepra. Ahora bien, la Biblia dice en Lucas capítulo 5, verso número 12, que este hombre no solamente tenía una lepra en alguna parte de su cuerpo, sino que todo él estaba lleno de lepra. Todo su cuerpo estaba lleno de lepra. La lepra es una enfermedad que carcome, en la llaga carcome la piel. Aquellos que han sufrido, o han visto en algún pariente que sufren de diabetes, a los diabéticos se les conoce como los pies de barro. Sí, porque es la parte más susceptible donde la enfermedad muchas veces ataca de manera directa. De ahí que por los diabéticos tratan en lo posible de no lastimarse a la hora inclusive de cortarse las uñas. ¿Por qué? Porque el azúcar en la sangre no le permite que en este caso por así decirlo, diríamos las heridas, no se logren cicatrizar. Y estas se infectan y luego comienza la carne a descomponerse. El azúcar tiene esa cualidad destructiva y llega a ser tan destructiva que esto ni siquiera produce dolor. Solamente usted va viendo cómo su carne se va descomponiendo poco a poco y aún hasta el hueso lo logra hacer como polvo. Ahora, la lepra tiene algo muy particular semejante a la diabetes. Esta sale en el cuerpo, se riega y donde está la lepra, la carne también se va descomponiendo. Ahora, un hombre llegó así. Volvamos por favor a Mateo capítulo 8. Recuerde, vino un leproso a Jesús, pero recuerde, este leproso lo tenía la lepra en todo su cuerpo. Y dice el verso 2: y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Vamos a los 4 principios. Ese verso, el versículo número 2, encierra los 4 principios básicos para poder allegarnos a Dios. Primer punto, veamos el verso número 2. Y he aquí vino un leproso. Primer punto, hay que venir a Jesús. Solo Él puede, amado hermano, solo Él puede darnos una solución permanente a nuestros problemas. Y la persona indicada para poder encontrar solución a esos problemas es yendo siempre hacia Jesús. El primer principio que usted y yo debemos de considerar es que en la necesidad usted tiene que buscar a la persona correcta. Y la persona correcta para todo hombre en momentos, mi amado hermano, de adversidad o de alegría, tanto de bienestar como de pronto de descomposición, usted siempre debe de acudir a aquel que sí le puede responder, a Jesús. El leproso fue a la persona correcta.
pudo haber buscado un médico, pudo haberse ido de manera directa, ¿a dónde? Al templo, a rogar a Dios en ese momento de crisis. Pero este hombre, luego de haber escuchado, recuerde, Jesús no solamente predicó de las bienaventuranzas, dio un mensaje mucho más extenso, y ese mensaje de seguro impactó la vida de este leproso. Yo me imagino al leproso escuchando el mensaje de Jesús, hasta cierto punto escondido. La lepra que él tenía no la podía ocultar. Su lepra, recuerde, la tenía regada en todo su cuerpo. Debió haberse camuflado muy bien y solamente los ojos dejarlo al descubierto para poder, sí, estar entre las demás gentes. Cuando un leproso aparecía de manera inoportuna en medio de la sociedad, era lapidado inmediatamente. De hecho, para los leprosos, los ciudadanos y judíos habían hecho lugares apartados fuera de la sociedad para que ahí se puedan, sí, de alguna manera sustentar. Los familiares bajaban por medio de canastas en cuevas profundas los alimentos para sus parientes que habían adquirido la lepra. Este leproso debió, mi amado hermano, valerse de mucho esfuerzo y valentía para ir a acudir para ver a Jesús. Este hombre cumplió un primer gran requisito. ¿Vino a quién? Vino a Jesús. Verso número 2. He aquí vino un leproso. No solamente que este hombre fue a la persona correcta, sino que fue también, como segundo punto que debemos resaltar, fue con la actitud correcta. No solamente es ir y presentarse delante de Jesús y decirle: aquí estoy, Jesús, a ver, ya, sáname rapidito, porque estoy de apuro, porque mañana tengo que viajar. ¿Usted se acuerda? ¿Cuántos recuerdan la predicación de Naamán y el profeta Eliseo? ¿Se acuerda que ese hombre también, siendo un hombre valeroso en esfuerzo, en verdad, de alguna manera también valeroso en armas de guerra, era un general? Sí, este hombre con orgullo pretendía recibir de parte del Dios de Israel un milagro de sanidad. ¿Se acuerda? Cuando él se presentó frente al profeta Eliseo, él dijo para sí: he aquí yo me llego a él, y él saldrá, alzará sus manos al cielo, invocará el nombre de su Dios, y yo quedaré sano. Pero fue todo lo contrario. Ni el profeta salió, ni le dirigió la palabra. Le mandó más bien el profeta a un empleado suyo y lo mandó a meterse en las aguas sucias del Jordán. El que tanto se cuidaba las llagas que tenía en todo el cuerpo, sí, tuvo que doblegar su orgullo e ir con una actitud correcta, sí, hacia el Dios de Israel. No solamente hay que venir a Jesús, sino que hay que saber cómo debemos de presentarnos delante de Jesús. No solamente usted me puede decir: mi querido hermano, ya está bien, ya recibo a Cristo, pero ¿cómo recibes a Cristo? ¿Con qué corazón buscas a Cristo? ¿Cuál es la actitud correcta para venir al Salvador? La Biblia dice que este hombre, venido a Jesús, se postró. Y cuando un hombre se postraba, no es como la típica, diríamos entre nosotros, no, la típica arrodillada. No. Un judío, cuando se postraba, se acostaba de largo a largo con los brazos extendidos delante, sí, de su Dios, para poder humillarse. En ese momento a él no le importó si sus llagas ya, diríamos, abiertas, expuestas, sí, a cualquier infección. No le importó contaminarse, sí, en el suelo polvoroso. No le importó, mi amado hermano, bajo ninguna circunstancia, sí, el tomar una actitud, sí, y una postura denigrante frente a un hombre que él nunca antes lo había visto.
pero que de seguro al escucharlo, él dijo: este hombre tiene algo muy diferente a otros hombres. Este hombre tiene un mensaje que ha venido de parte de Dios. La Biblia dice, como segundo, recuerde, como segundo aspecto, que no solamente hay que ir a Jesús, sino que también hay que hacerlo con una actitud correcta, que en el caso del leproso fue una actitud de humillación. Vino postrado ante Jesús. Vino postrado ante Jesús. Tercer principio. ¿Qué más dice el verso número 2? Aquí vino un leproso, se postró ante él y le dijo: Señor. Tercer principio. No solamente hay que venir a Jesús. No solamente hay que tener la actitud correcta frente a Jesús, sino que hay que saber reconocer quién está delante de nosotros. Amado hermano, usted puede ir a la persona indicada e inclusive puede utilizar las palabras apropiadas para poder hablar con esa persona. Pero usted también tiene que reconocer, como tercer principio bíblico, que este hombre no solamente vino a la persona correcta y con la actitud correcta, sino que también vino reconociendo el señorío o el poder que tenía esa persona. Es decir, que este hombre vino ante el Señor como eso, como el Kyrios. En griego este término significa Señor, amo, dueño. Es decir, que él, al darle este título a Jesús, diciéndole Señor, le está diciendo: yo soy un esclavo. Yo soy, sí, un sirviente. Tú eres, sí, mi Señor. Tú eres mi Dios. Mis queridos hermanos, este tercer principio es básico a la hora, sí, de establecer el cuarto principio. ¿Por qué digo esto? Porque dice en el verso número 2: si quieres, puedes limpiarme. Cuarto y último principio. Recuerda el primero. Hagamos la práctica de la escuelita. Primero, venir. ¿A quién? Repítalo más fuerte. Venir a Jesús. Segundo, venir con una actitud de humillación. Tercero, reconocer su señorío. Y cuarto, dice ahí, vamos a analizarlo: si quieres, puedes, dice ahí, limpiarme. Eso, amado hermano, es reconocimiento de su voluntad soberana sobre mi vida. Yo no solamente puedo acercarme a Jesús, mire, con el deseo y el anhelo de que Él me otorgue algo. Mucha gente se equivoca cuando viene a Jesús, sí, y se desilusiona cuando el Señor no le otorga lo que le ha venido a pedir. ¿Cuánta gente se ha apartado de Dios? ¿Cuánta gente se ha desanimado en los años que ha estado sirviéndole a Dios? Porque con el transcurrir del tiempo ellos se han llevado la amarga sorpresa de que Dios para ellos no le cumplió lo prometido. Muchos han dicho: hermano, tengo tanto y cuánto, sí, porcentaje de tiempo que le sirvo en el día, o tanto tiempo de años que soy cristiano, pero Dios, desde que le he pedido tal o cual cosa, Dios no me ha sabido responder. Y más he perdido mi tiempo, y por eso ahora estoy como estoy. Amados hermanos, cuando el leproso le dice a Jesús: si quieres, le está diciendo: hágase en mí tu voluntad. El leproso no vino a pedir:
que se le sane de la lepra, o mejor dicho, no vino a exigirle a Dios que lo sane. Vino a Jesús para aceptar su voluntad en su cuerpo. Señor, le dice él, si quieres, si tú lo permites, si así a ti te place hacerlo, entonces sáname. Amado, estos 4 principios deben de ser considerados en nuestro diario vivir. No solamente a la hora de sufrir una enfermedad, no solamente a la hora de estar viviendo una crisis, diríamos, sí, escandalosa, grotesca. Amados, el principio inicial, venir a Jesús, es un principio que debe de regir la vida de todo buen creyente. Siempre un hombre, una mujer de Dios debe de estar, amado hermano, constantemente yendo a Jesús. Segundo, siempre debe de estar, sí, con la actitud correcta frente a aquel que se ha llegado a buscarlo, postrado en humillación. Tercero, reconociendo su señorío. Y cuarto, aceptando su voluntad soberana. Su voluntad soberana. Dice la Biblia en el verso número 2, si quieres, lo reconoce también ahora, no como su voluntad, sino como la voluntad de ese Señor al cual, tirado de largo a largo, ha venido hacia Jesús. Si quieres, le dice el leproso, puedes limpiarme. Solamente si quieres. ¿Cómo reacciona Jesús? Verso número 3. Jesús extendió la mano y le tocó. Ahora, me encanta cómo se narra este pasaje y los detalles que Lucas también nos va a dar. Acompáñeme por favor al Evangelio de Lucas, capítulo 5. ¿Lo tiene? Verso número 13. Entonces, extendiendo él la mano, le tocó. Ahora, aquí hay algo importante, amado hermano. Recuerde siempre esto. En la Biblia no se ponen las palabras por mera casualidad. Todo en la Escritura está debidamente registrado con un gran propósito. Jesús, en más de una oportunidad, ¿sí?, había sanado a mucha gente. Y no era necesario ni siquiera que Jesús lo tocara. Eso usted tiene que, sí, que dejarlo entrever en este texto. Jesús simplemente pudo haber dicho en ese momento la palabra. Señor, ¿quieres sanarme? Si quieres, por favor, lo puedes hacer. Jesús simplemente pudo haberle dicho, sí, quiero. Y ese hombre, yo le aseguro que hubiese quedado sano. Usted se recuerda de la historia del centurión que fue hacia Jesús. Y en ese sentido, el retorno, gracias. En ese sentido, el centurión pidió, no por él, sino por un criado suyo, que era casi como su hijo. Y ese centurión, sí, le dijo a Jesús, no soy digno de que entres en mi casa. Y Jesús, al oír luego una confesión de él, el Señor le dice, grande es tu fe. ¿Por qué? Porque él le había dicho, Señor, no soy digno, pero di una palabra y de seguro mi criado sanará. Amados hermanos, de la misma manera Jesús pudo haber hecho ¿con quién? Con él, con el leproso. Pero ¿por qué en este milagro Jesús hace algo inusual?
Acompáñeme por favor nuevamente a Mateo capítulo 8, verso número 3. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Lo tiene? Mateo capítulo 8, verso número 3. Jesús extendió la mano y dice ahí la Biblia, y le tocó. Ahora, importante, este hombre que tenía, mi amado hermano, tenía lepra. La lepra no solamente que era una enfermedad y de gravedad, sino que la lepra tenía otra cualidad, otra característica. La lepra era una enfermedad pasosa. Cuando un niño de ustedes le llega a caer varicela, ¿sí?, sobre todo ya en la etapa final, la varicela se hace diríamos así, sube en riesgo para ser una enfermedad muy pasosa. De hecho, cuando alguien tiene varicela en la escuela, los maestros le mandan todo ese tiempo ¿a dónde? A su casa, vaya a descansar, le dice, ¿verdad? Para evitar ¿qué cosa? El contagio. Recuerde que el judío había instaurado, aún por orden bíblica, había instaurado lugares especiales para recluir ahí ¿a quiénes? A los leprosos. Pero Jesús, mi amado hermano, sabiendo lo que él tenía, pero también viendo en este hombre la fe, sí, y la actitud y la obediencia, sí, hacia él, reconociendo su señorío, Jesús no repara no solamente en darle una palabra, sino que adicionalmente hace algo muy inusual. Toca al leproso. Toca a este hombre que hubiese sido por otros rechazado y hasta lapidado. Jesús le dice a este hombre, verso número 3, extendió la mano y le tocó diciendo, quiero. Me encanta. Quiero. ¿Qué le había dicho el leproso a Jesús? Si quieres, Señor, tu voluntad soberana, si tú lo permites, hazla conmigo. Y Jesús le dijo inmediatamente, sí, quiero darte lo que tú has venido a buscar. Quiero, sí, que experimentes lo que tú has venido a buscar de mí. ¿Por qué, mi amado hermano? Porque el milagro en ese momento ya era algo secundario. El milagro ya era simplemente algo adicional. El hombre ya había experimentado el primer milagro en su corazón. Reconocer a Jesús como su Señor, como su dueño. Y como consecuencia a esa devoción, a esa actitud reverente, entonces Jesús le premia con algo adicional, dándole sanidad. Mucha gente quiere de Jesús una solución a su enfermedad o a su problema, pero no quiere ni venir a Él, no quiere reconocerlo como Señor, ni mucho menos humillarse. A mí me ha tocado experimentar en consejería situaciones muy similares, no digo a la del leproso, sino al contrario, a personas que son adversas al leproso. Que de pronto no tienen una lepra física, pero sí la tienen de su alma y de su corazón. En más de una oportunidad he podido escuchar grandes y gravísimos problemas, pero cuando yo les digo, mi querido amigo, usted necesita tener, no mi consejo, no a mi persona para encontrar la solución a su problema. Usted necesita primeramente aceptar a Cristo, porque Él es el que le puede arreglar su problema. Ellos dicen, no, de Cristo no quiero saber nada, pero yo he venido ante usted para encontrar una solución a mi problema. Y yo le digo, caballero o señorita, así yo no puedo trabajar.
porque yo no arreglo los matrimonios a nadie. Quien los arregla es mi Cristo. Y si usted le permite entrar a Él, entonces yo entro con Él y empezamos a trabajar. Imagínese, mi querido hermano, si usted quisiera que en su hogar se levantara una estructura, pero usted de pronto llega a tener tanta desconfianza de la gente que le dice a la persona que le está bien, hágame el trabajo, pero eso sí, maestro, usted no me entra en la casa. Y le dice, pero ¿qué es lo que me está pidiendo? Es absurdo lo que me está diciendo. Yo no sé, pero yo le pago. Pero usted me hace el trabajo en mi casa, pero no entra. Usted es imposible. Yo tengo que entrar para poder trabajar. Si quiere construir, yo tengo que entrar en su propiedad y tengo que tener los materiales apropiados para poder hacerlo. Y de pronto usted entre forcejo dice, está bien, traiga el material, pero usted no entre. Y el hombre dice, no, pero entonces hagamos algo, dice el maestro. Entonces, déjeme enviarle un oficial. Bueno, mande el oficial, pero necesito monitorear el trabajo del oficial. No, mande al oficial, pero usted no entre. Ahora, la estructura puede levantarse, pero nadie le garantiza que el oficial haya hecho la labor, ¿verdad?, apropiada, porque el maestro nunca le aprobó el trabajo. Lo mismo puede pasar en una consejería. Mucha gente quiere que el oficial, en este caso los medios que Dios usa, quieren que los oficiales entren a trabajar con ellos. Pero, amado hermano, el oficial puede equivocarse. El maestro nunca se equivoca. Él tiene que entrar para construir tu corazón, tu familia, tu matrimonio. Y cuando tú le permites entrar a Él, entonces la estructura no caerá jamás. El leproso hizo lo correcto, lo apropiado. Vino a quién primeramente? Vino a Jesús. Vino a Jesús. Segundo, no solamente que fue a la persona indicada, sino con la actitud correcta. Vino de una manera humillada. Su orgullo se lo tragó. O en este caso, su vergüenza se la tragó. Mucha gente no quiere venir a Jesús porque tiene su maldito orgullo atravesado, sí, en su corazón. Y dice, a mí, ¿qué me van a aconsejar? Si esa iglesia que queda frente a un botadero de basura, si quieres que vaya un consejero, tendría que ser por la Kennedy, en un buen edificio y con aire acondicionado. Amado hermano, nuestro consejero no es de esta tierra, es de los cielos. Y su voluntad, amado hermano, permanece en el cielo y se hace en la tierra si le permitimos al Espíritu Santo que Él nos aconseje a nosotros. Y Él puede habitar en un corazón sencillo, humilde, amado hermano. Y Él no necesita tener un título para poder arreglarnos nuestra vida. El leproso fue a Jesús, se postró, reconoció el señorío de Jesús y no solamente eso, sino que aceptó la voluntad que ese Señor haría, si Él quería, en su vida. Le dijo, Señor, si quieres, tengo lepra, estoy frente a ti, tirado de largo a largo, pero todo esto que no te impresione, Señor. Aún así, humillándome todos los días, llorándote todos los días, siempre tendré frente a ti la postura correcta, si quieres. Mucha gente se desilusiona y baja en su intensidad de oración porque se ha cansado de venir a Jesús siempre como lo hizo el leproso. Mucha gente dice, hermano, todos los días le ruego, lloro por esta situación, le clamo. Y claro, como el Señor no le contesta, baja en su búsqueda, mengua en su intensidad. Amados hermanos,
¿Tú no crees que es, diríamos, meritorio decirle al Señor: Señor, si quieres que se haga tu voluntad en mi vida? Recuerda que Pablo, el apóstol Pablo, siendo un servidor eficiente de Cristo, el Señor le había, permitido experimentar a este hombre que buscaba y estaba continuamente sirviéndole. Le permitió que un aguijón en su carne, lo esté atormentando continuamente, del cual Pablo había orado en 3 oportunidades a Dios, y Dios les decía: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tus debilidades. Amados hermanos, aceptar esa voluntad no es fácil. Aceptar de pronto que una enfermedad puede estar ahí perennemente en tu vida, más allá de que tú hayas ayunado, hayas vigilado, hayas buscado predicadores para que te pongan la mano encima, hayas estado tú mismo en oración doblegándote día a día, pero la enfermedad no se aparta, sigue ahí, está ahí, molesta, te causa dolor, y a ti te toca, mi amado hermano, a veces decir: Señor, ¿qué es esto? Que ya no soy tu hijo, o ha perdido acaso tu poder. Si se ha perdido, ya no es el mismo. Amado hermano, eso muchas veces sale sobrando. Recuerda que el barro no le puede imputar a su alfarero por qué lo hace así. Si Dios lo permite, es porque quiere en esa debilidad perfeccionar su poder. Usted y yo estamos en esta tierra. Recuerde, mi querido amigo y hermano, estamos en esta tierra para cumplir un propósito en nuestro Dios. Versículo 3 del capítulo 8 de Mateo. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo: quiero, sé limpio. Y en el verso 3, en la parte final, dice: y al instante, amén, y al instante su lepra, ¿qué pasó? Desapareció. Hay milagros, mi amado hermano, que son de manera inmediata, instantánea. Dios puede glorificarse de muchas maneras. En la Biblia se narran de varias formas en las que Dios opera sus milagros. En muchas ocasiones los milagros de Jesús fueron de manera instantánea. Fue en un abrir y cerrar de ojos. Y esos milagros todavía permanecen en la actualidad. Hay personas que han tenido gravísimas inclinaciones por algún vicio, y venidos a Cristo, Dios les quita el deseo de esos vicios de manera instantánea. Mucha gente ha logrado testificar diciendo: hermano, vine a Cristo y desde el día que vine, el licor ahora me apesta, no quiero saber nada de licor. Ese milagro instantáneo lo hizo el Señor. Hay milagros que Dios lo ha podido realizar por medio de instrumentos. En el caso de Ezequías hubo un milagro maravilloso. Dios le prolonga la vida a este hombre, y dice la Biblia que le mandó a que se haga una medicina y se la ponga sobre la herida que él tenía. Y fue sanado. Es decir, que Dios utilizó un medio. ¿Para qué? Para glorificar su nombre. Hay milagros que han sido de manera progresiva. Un hombre en una ocasión venido a Jesús, era ciego, y el Señor escupió en tierra, hizo lodo, le puso en sus ojos y dice: ¿qué ves? Y él le dijo: veo sombras, como árboles. Y el Señor volvió a untarle en sus ojos y le dice: anda, lávate. Y ahí quedó totalmente sano. Es decir, hubo un milagro de manera no instantánea, sino progresiva. Pero todo esto está en la potestad de Dios. Y
yo y usted no puede decirle a Dios ni cómo trabajar, ni cómo debe de hacerlo. Y si acaso no puede obligar a Dios a que haga algo que Él no quiere hacer. Si para Dios es un propósito glorioso mantenerte con alguna espina atravesada, amado hermano, sí, disfruta en Dios esa situación, sabiendo que tú tienes en tu corazón, sí, algo más valioso que una sanidad. Tienes al sanador en tu vida. Hay quienes han experimentado sanación, pero no tienen al sanador. Muchos han recibido milagros, trabajos, sanidades, amado hermano, pero luego de haberlos recibido se han vuelto al mundo. ¿Cuántas veces se ora solicitando de Dios un empleo? Y hoy por hoy el Señor les dio el empleo, pero oh sorpresa, el empleado no viene a agradecerle al patrón. Se olvidó de Dios porque está en el empleo. Amén. Usted no se debe a las bendiciones. La Biblia dice entonces, verso 4, para concluir. Jesús le dijo, ¿a quién? A este leproso. Mira, no lo digas a nadie. Ahora, ¿qué quería evitar Jesús? ¿Qué quería? Que se arme en ese momento un escándalo, pero no por el milagro en sí mismo, sino para que todos los leprosos, sí, vayan directamente a Jesús. Y Dios sabía que no eran, sí, el problema no era la lepra de los leprosos, sino los leprosos en sí mismos. Amado hermano, a veces el problema no es la enfermedad ni la situación, sino nosotros mismos, los que tenemos las aflicciones o las enfermedades. ¿O es que acaso no te has dado cuenta que hay enfermedades que Dios mismo las permite, sí, que se mantengan en tu cuerpo a consecuencia de una rebeldía que se encuentra perenne ahí, y que tú, pese a que Dios te trata con enfermedades, tú sigues estando rebelde y duro de corazón? ¿Cuántas veces, mis amados hermanos, las enfermedades Dios las ha permitido, los castigos y las reprensiones Dios las ha permitido para que el hombre entienda que debe de sujetarse a Dios en obediencia? Pero ni aún así, pese a grandes y graves circunstancias, los hombres no enmiendan sus caminos. Jesús le dijo: no le digas a nadie, sino ve y muéstrate al sacerdote. ¿Por qué? Amados hermanos, sanidades en los tiempos de Jesús ya no habían. O por lo menos, si algo se daba, era muy esporádico. Cuando Jesús vino, amado hermano, comenzó a surgir algo que el pueblo judío no había visto hace muchos años. Juan tenía una poderosa palabra en su boca, pero no tenía los milagros de Jesús. En Jesús fue complementado también el poder de la palabra, pero con las obras del evangelio. Porque el evangelio, la Biblia dice, es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Este evangelio no consiste en palabras solamente, sino en poder. La Biblia dice que le dice a este hombre que se presente al sacerdote por una circunstancia. Dice ahí: presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio de ellos.
No es que Jesús no quería que se difame este milagro. Al contrario, a Dios le interesaba, a Jesús le interesaba. De hecho, cuando sanó a un hombre endemoniado en Gadara que quiso seguir a Jesús luego de la liberación, Jesús le dijo: mira, si no me sigas a mí a Jerusalén, pero quédate con los tuyos y cuéntales las maravillas que Dios ha hecho en tu vida. Lo que Jesús quería era primeramente establecer un orden. Primero, antes de contarlo a la gente, primero anda, cuéntaselo a los sacerdotes en el templo. Primero testifícale a ellos lo que Dios ha hecho en tu vida. Pero el leproso no se aguantó. Diría yo, la alegría de ver su cuerpo ya no con llagas, sino que su piel había sido restaurada, amado hermano. Entiendo al leproso, que su gozo no pudo ser contenido, amado hermano, y eso es lo que produce cuando aceptamos a Cristo o cuando venimos a Cristo con una actitud correcta, sí, aceptando su voluntad. Cuando tú logras aceptar la voluntad de Dios, aun cuando tengas la enfermedad, el gozo nunca se te va a ir. Cuando tú aceptas realmente a Jesús con todo lo que esto conlleva, amado hermano, puede estar el problema. El problema no va a desaparecer, pero lo que tampoco va a desaparecer en tu vida es la alegría que el Señor te ha podido dar cuando le abriste tu corazón. Tú puedes estar con alguna crisis, pero no puedes estar sin Cristo, sin su alegría, sin su gozo. La Biblia tiene en ese sentido una respuesta frente a la actitud del corazón, tanto en la alegría como en la tristeza. La Biblia dice: alguno está contento, cante alabanza. Y si alguno está triste, ¿qué dice la Biblia? En ese sentido, ore a Dios. Es decir, consuélese, refúgiese en Dios por medio de la oración. Pero lo que no puede decaer en la vida de un creyente es su fe y su alegría, porque tiene, recuerde, tiene al sanador, tiene al Señor, y la sanidad y a todo lo que pudiera venir después de eso simplemente es un reflejo de lo que usted ya tiene en su vida. Termino con lo que dice el Evangelio de Lucas, capítulo 5. Verso número 14 y 15. ¿Lo tiene? Y él le mandó que no lo dijese a nadie, sino que le dijo: muéstrate al sacerdote. Ojo, muéstrate al sacerdote, es decir, preséntate ante él, que te vea. En el Antiguo Testamento, de acuerdo a la ley de Moisés, para que el sacerdote pueda darle el aval, porque esto es algo muy particular que pasaba con la sanidad de la lepra. Cuando un hombre era sanado por la lepra, tenía que pasar por un procedimiento. El procedimiento era que el sacerdote le dé una autorización escrita de que su lepra había desaparecido y quedaba habilitado para insertarse nuevamente en la sociedad. Por eso es que Jesús le dice: preséntate al sacerdote, para que él te autorice nuevamente a ingresar a la sociedad y quede como testimonio de ellos. Toda persona leprosa entraba en un registro, y si alguien se paseaba por la ciudad estando registrado en ese libro que tenía lepra y que su lepra no estaba totalmente sanada o curada, era su motivo suficiente para que muera. Dice el Señor: muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación, según mandó Moisés, para testimonio a ellos. Verso 15. Pero su fama, hablando de Jesús, se extendía más y más,
y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Mas él, ¿qué hacía? Se apartaba a lugares desiertos y oraba. ¿Por qué lo hacía? Sí, el próximo día domingo lo estaremos meditando de acuerdo, sí, a los pasajes de los evangelios que estamos meditando. Amén. Recuerde, mi querido hermano, primer punto, ¿tiene usted una necesidad? Venga primeramente a la persona de Jesús. Segundo, no solamente venga a Jesús, sino que venga con una actitud de humillación. Tercero, reconozca el señorío de Jesús en su vida. Y por último, acepte la voluntad de su Señor en medio de esa necesidad. Si Él quiere librarle, le librará. Si Él quiere sanarlo, lo sanará. Pero sea que lo sane o no, sea que lo libre o no de esa circunstancia, déjeme decirle que en las manos de Él siempre usted estará seguro, porque todo lo que Dios guarda en su mano, nadie lo arrebata, sí, de Él. Amén. Porque Él lo cuida y Él le dará vida juntamente con Él. Aleluya. A Él la gloria, el poder y la alabanza. Aleluya.